Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. La comparecencia, el planteamiento son intentar hacer un abordaje, un análisis, una reflexión, avanzar en algunas propuestas para lograr que el peso del sector primario en nuestra economía, ver cómo podemos, después de muchísimos años anclados en un 1,5, 1,6, 1,7 del peso de nuestro sector primario en el Producto Interior Bruto, cómo podemos hacer que eso crezca. En primer lugar, obviamente hoy no vamos a plantear ninguna medida absolutamente revolucionaria y creo que para mí eso es lo más importante de esta comparecencia, que todas las propuestas probablemente, que al menos las que yo voy a intentar trasladar y muchas de las que surgirán hoy, son viables, son factibles, están a nuestro alcance. Segundo, desde el reconocimiento de un problema muy complejo, muy difícil, y, por tanto, aunque en algunos momentos en el discurso, por el tiempo que tenemos, se tienda a la simplificación, quiero que se me entienda. No pretendemos criminalizar a nadie, a ningún sector económico, por supuesto, mucho menos al propio sector primario ni a la ciudadanía. El reconocimiento de que nada de lo que yo vaya a plantear partimos de cero. Ha habido siempre y hay en este instante avances importantes de la propia consejería, ese anuncio, medidas que se están haciendo y anuncios como ese plan de soberanía que se planteaba hace poco en la legislatura pasada, iniciativas del anterior consejero y presente también en esa relación turismo-sector primario en el que se consiguieron avances importantes, pero obviamente insuficientes. Es una comparecencia que va a estar más centrada fundamentalmente en las políticas integrales, menos centrada en algo que muchas veces ocupa demasiado espacio. No digo porque no sea importante, sino porque focalizamos mucho el esfuerzo en los recursos, en las subvenciones, en las ayudas europeas. Todas son absolutamente fundamentales, imprescindibles, pero queremos hablar de una política integral para nuestro sector primario. Lo digo porque las partidas europeas, esenciales, las distintas figuras fiscales, las subvenciones, las ayudas a la exportación, los costes de transporte, nosotros, además, creemos en ella. Desde Nueva Canarias fuimos esenciales a través de enmiendas en el presupuesto para conseguir incrementar las partidas de agua agrícola o los seguros agrarios, algunas incorporadas incluso en nuestro REF. Ayuda a la puesta en marcha de la actividad para proteger a nuestros productores a través del REA. Pero con todo eso, que lleva funcionando años, incluso en algunos momentos se han incrementado las partidas de manera notable, la realidad es que el peso del sector primario en términos de PIB y de empleo sigue siendo absolutamente residual. 1,5% del PIB canario y 27.000, 28.000 personas aproximadamente empleadas, frente a un 2,6% del PIB en España o el 4,2% del empleo. Por tanto, es esencial incrementar el PIB de nuestro sector primario, pero no solo como una magnitud macroeconómica, como un objetivo que hay que alcanzar porque queda bien en las estadísticas, sino porque eso significará reducir nuestra dependencia del exterior, hará posible en los próximos años, si alcanzamos entre un 3 o un 4% del PIB en nuestro sector primario, nada revolucionario, eso puede suponer alcanzar entre 50 y 60.000 empleos directos en el mismo, significa recuperar para el cultivo y, por tanto, para el paisaje las 2/3 partes de hectáreas de suelo agrícola que están abandonadas actualmente, significa diversificar nuestra economía. Y diversificar no es forzar situaciones. No lo veamos como siempre con esa visión de inventar algo nuevo. La diversificación económica de la que tanto se habla aquí se trata básicamente de intentar distribuir mejor nuestro sistema productivo, haciéndolo menos dependiente de un solo sector, el turismo. Otro parámetro esencial en esta primera parte, luego ya entraré en la segunda sobre los 3 ejes en los que creo que voy a centrar la intervención, es decidir hacia qué campo queremos avanzar cuando hablamos de diversificación. Yo creo que menos alejada de actividades extractivas, desarrollistas, contaminadoras de suelo, consumidoras de suelo o contaminantes. Creo que debemos de hacerlo desde una perspectiva de algo que ya nosotros mismos nos hemos dotado, como gobiernos o en esta propia Cámara, lo que demanda nuestra sociedad. En esta legislatura, por ejemplo, aprobábamos una declaración de emergencia climática. Es fundamental decidir ese modelo de futuro en base al modelo de país al que aspiramos, al que queremos para nuestra gente y para nuestra tierra. Si nosotros entendemos, y creo que sí, estaremos todos de acuerdo, que es necesario avanzar en esta línea, entonces tenemos que ser coherentes con algunas de las decisiones que hemos tomado. Hablaba antes de la emergencia climática, pero hablamos de soberanía energética, hablamos de soberanía alimentaria, hablamos de fortalecimiento de servicios públicos, de sociedad del conocimiento. Cuando hablamos de incrementar el peso del PIB en el sector primario, hay dos consideraciones. Voy terminando, señor presidente, en esta primera intervención. No tenemos que pensar que crecer en un ámbito
es a costa de políticas que resten a otros sectores, sino desde la perspectiva que esos sectores, especialmente el turismo, pierda peso en el PIB porque el resto lo gana, aunque el turismo siga avanzando y creciendo, solo que el resto tenemos que ser capaces de que crezca con más fuerza de lo que actualmente lo hace. Por eso, en mi segunda parte de la intervención, una vez colocados estos elementos necesarios e imprescindibles para contextualizar el porqué de esta comparecencia, voy a hacer incidencia en tres papeles. La importancia fundamental que el turismo, el sector turístico tiene para que el sector primario crezca, además como responsabilidad y además porque le viene bien al sector turístico. Segundo, el papel de la comercialización. Y tercero, el papel que cada uno de nosotros como ciudadanos jugamos, desde conciencia nacional, la conciencia de defender lo nuestro, lo que aquí se produce. Y con esas tres variables, en definitiva, por supuesto, de manera transversal, el papel que el Gobierno y este Parlamento, legislando y decidiendo, ejecutando acciones, pero sobre todo liderando en un sector en el que en un momento determinado hay que tomar parte y creo que hay que estar al lado de él. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer el tono y lo decía, al final creo que todos coincidimos en el planteamiento y además se han ido aportando en cada una de las intervenciones propuestas concretas, específicas, realizables, a veces difíciles porque la dinámica, la inercia en ocasiones nos sigue llevando por el mismo camino que no deja de ser el camino del 1,5% del PIB y de 27.000 personas. Soy conocedor de que la cadena de valor que el sector primario aporta luego es muy superior a la que reflejan las cifras, desde el ámbito del transporte, el ámbito de la distribución, el ámbito del empaquetado, en todos los sentidos. Por supuesto, el agroindustrial. Pero hablamos específicamente del que coge el sacho, del que coge la red, en definitiva, al final, de quien está ordeñando. Hablamos de manera clara, de manera específica, identificando el peso de las personas que de manera directa están relacionadas con este ámbito. El momento que vivimos nos ha permitido dos cuestiones. Darnos cuenta, lo sabíamos, pero darnos cuenta de que no es bueno tener tanto peso de nuestra economía y de nuestro empleo en un único sector, porque cuando este sector quiebra, por el motivo que sea, Canarias quiebra. Ese es uno de los aspectos en los que, cuando reflexionamos, y no porque tengamos que ir contra ese sector, todo lo contrario, vuelvo y reitero, sino porque tenemos que fortalecer al sector industrial, al sector primario, a otros ámbitos. Y digo que no solamente se trata de ir contra el sector turístico, pero debe de jugar un papel absolutamente esencial. Yo decía antes que no solamente el sector turístico tiene que ser una piedra angular, es que debe participar de manera activa y consciente, en incrementar el peso del PIB de otras industrias, aunque sea en detrimento de su aportación al Producto Interior Bruto. Perder peso en el PIB por parte del sector turístico no tiene por qué significar ni ganar menos, ni ingresar menos, todo lo contrario. Se puede tener menos peso en el PIB incrementando también el peso en el empleo en el sector turístico sin necesidad de ir en detrimento en políticas contra ellos. ¿Cómo se hace esto? Desde nuestro punto de vista, el sector turístico tiene que tomar conciencia de que es un elemento absolutamente clave en el desarrollo de nuestras economías. La cultura es un claro ejemplo. Nuestro sector turístico ha vivido de espaldas a nuestros sectores culturales y en el sector primario exactamente lo mismo. No es racional, porque no estamos pidiendo desde Nueva Canarias ni este Parlamento que cuando vamos a un restaurante o a una cadena hotelera no nos encontremos ni un solo vino ni un solo queso de fuera. Lo que no es racional es que en ocasiones no encontremos ni un solo vino o un solo queso de aquí, del país, o uno o dos, de manera residual. Tiene que ser el protagonista, como es el protagonista cuando nosotros nos trasladamos fuera. Y digo que además esto va en beneficio del propio sector turístico. Yo no sé ustedes, pero la experiencia que uno guarda, el imaginario que uno guarda de muchos de los viajes que hace, finalmente está asociado a algo muy espectacular desde el punto de vista del paisaje, o aquel recuerdo de la gastronomía, que es el que recordamos 20 años después. ¿Te acuerdas aquello que comimos, bebimos? Es ese aspecto. ¿Por qué cuando vamos a algunos lugares comemos lo de ese país, lo pedimos, lo de ese territorio? Y cuando vienen 16 millones de turistas aquí, lo que ofrecemos es un Rioja, un queso manchego o carnes llegadas de otro lugar. ¿Pensamos que son distintos a nosotros?
Gastamos dinerales enormes en promoción, en ayudas al transporte, para coger nuestros productos del sector primario y trasladarlos, buscando clientes, millones de clientes en Europa. Y luego llegan 16 millones de europeos e importamos comida para darles porque no le ofrecemos la nuestra. No está introducido en la cadena turística. Por tanto, ese es un elemento que tenemos que trabajar. Pero desde la concienciación, desde convencer al sector turístico que eso va a mejorar su cuenta de resultados. Porque la mejor manera, al final, de fidelizar un cliente no es volver a hacer campañas enormes promocionales para atraer un nuevo turista, sino garantizar en muchas ocasiones el que llega. Y no a través de promociones, de bajadas de precios o de todos incluidos algunas veces con productos miserables y vergonzosos, sino porque cuando se vaya se lleve una experiencia en todos los sentidos, y no solo de ese clima maravilloso que tenemos, algunas de las mejores playas del mundo, algunos de los mejores establecimientos hoteleros del conjunto del planeta, sino también por algo que es fundamental y que forma parte en ocasiones de la decisión de volver a un territorio, como vuelvo y reitero, es la experiencia gastronómica que uno tiene. Si somos capaces de conseguir eso, de introducir de manera clara, y esa es la primera propuesta revolucionaria que planteo hoy, introducir productos canarios en las cartas de nuestros hoteles y restaurantes. Lo de revolucionaria creo que sobra decir que hay un punto de ironía, pero en realidad sería revolucionario. No hay una ausencia total, vuelvo y reitero, no pretendo simplificar en esto, ni todo el mundo. En los últimos años hay mucha gente del ámbito de la restauración y algunos hoteles que cada vez profundizan más en este tema, incluso algunos solo con producto canario, pero estamos todavía muy lejos. Aquí hicimos nuestro aquello de cocina internacional. La cocina internacional al final era un vino de Rioja, un queso manchego y un entrecot con papas fritas que venían en una bolsa y que eran papas pajas y se metían en una freidora. Eso era lo que nosotros ofrecíamos a nuestra gente. Yo creo que había un punto hasta en el que nos avergonzábamos de nuestra propia gastronomía. Ahora somos conscientes de que tenemos algunos de los mejores quesos del mundo, un vino único espectacular en el mundo y que muchos de nuestros platos tradicionales son excepcionales y pueden competir con cualquier plato tradicional de cualquier lugar de España o de cualquier lugar del mundo. No privemos a quien nos visita de esa increíble experiencia, esa experiencia que puede hacer boca a boca que venga mucha más gente y conozca nuestro producto. Porque además, meter el producto significa recuperar hectáreas y hectáreas y hectáreas de suelo cultivable, y eso significa embellecer nuestro paisaje. Y eso es un valor añadido, mucho más potente en ocasiones que una campaña promocional. Veíamos estos días una campaña promocional dirigida al extranjero, donde constantemente hay que recordarle a quien viene o mostrarle a quien viene de fuera algunos de nuestros paisajes o imágenes más icónicas, porque las desconocen, porque no salen de los hoteles, porque no prueban nuestros productos. Por tanto, hagamos un esfuerzo añadido y el sector primario, el sector turístico tiene que hacerlo de forma consciente, porque, reitero, va en beneficio del recuerdo, va en beneficio de la experiencia del turista. Por tanto, volverá más y estará dispuesto a pagar más por cada una de estas cuestiones, lo que incrementará también su cuenta de resultados. En paralelo, incrementaremos la cuenta de resultados, incrementaremos el PIB de nuestro sector primario, incrementaremos la renta del sector primario, que es fundamental, y eso también beneficia a nuestro sector turístico. No olvidemos que una parte importante de la tarta del sector turístico también somos los más de 2 millones de canarios que aquí estamos y que aquí vivimos y que utilizamos esas instalaciones. Las utilizaremos más y haremos más gasto en función de que nuestras rentas también sean más elevadas. Por tanto, es otro elemento fundamental. Segunda idea, la comercialización. Aquí también nos jugamos muchísimo la concentración cada vez en menos manos de la distribución y, por tanto, la fuerza de negociación que estos tienen frente al sector primario les deja en una situación de debilidad extrema. Lo denunciaban aquí las cooperativas, los representantes del sector primario recientemente. Nos deja en una debilidad extrema a nuestros ganadores, a nuestros ganaderos, a nuestros pesqueros, a la gente del mundo de la agricultura en general. Por tanto, es esencial reforzar ese papel que usted ha dicho y que creo que es fundamental, el cooperativismo, para producir más y a menos coste, porque podemos comprar insumos de una manera más amplia que de forma individual, para ofrecer nuevos canales de comercialización directa en las propias instalaciones, las cooperativas, los mercados, a domicilio, adaptándolo a los tiempos actuales. La pandemia ha sido una oportunidad para ese tema también. Todo ello orientado a mejorar la rentabilidad del sector al tiempo que logramos hacer más accesible el producto a empresas y consumidores.
estando presente en todos los espacios públicos de gestión directa o indirecta. Eso es una política fundamental de este Gobierno, de cada una de las instituciones. Hablo también de los ayuntamientos, en los institutos, en las escuelas infantiles, en las residencias de mayores, en nuestros hospitales, en los colegios, en todos los ámbitos. Nuestro producto tiene que estar ahí, esa debe ser una política claramente definida. Liderazgo del Gobierno y de cada institución para negociar, para convencer, para intermediar y, si es necesario, para proteger y para exigir en el marco de la ley el no estrangulamiento y el abuso a nuestra gente por parte de algunos comercializadores. Y ahí hay que tomar parte, ahí hay que estar al lado de alguien, no se puede estar en el medio. Y hay que estar al lado de nuestra gente y al lado de quien se abusa. Y en la cadena de comercialización, desgraciadamente, no siempre, pero sobre todo en las grandes cadenas, hay una situación de abuso brutal. Y hay que combatirla, y el papel de la consejería tiene que ser también ese, desde la negociación, la intermediación, pero también en ocasiones de levantar un teléfono y decir que así no, porque no lo vamos a permitir. La ley de cadena alimentaria jugará un papel esencial en todo esto también, por supuesto, creando un equilibrio de justicia en la redistribución del producto, pero sabemos que eso no bastará. Tercera idea, y voy terminando, señor presidente, el importante papel que cada uno de nosotros puede jugar en esta tarea. Mire, con independencia de quién gobierna en Hermigua, en el Gobierno de Canarias o en el Fondo Monetario Internacional, quien decide al final lo que voy a comprar y dónde lo voy a comprar, qué papa, qué queso o qué vino voy a comprar, ese soy yo. Ese es cada uno de nosotros. Por tanto, ese es un tema fundamental. Siempre lo digo, critica todo lo fuerte que quiera a los políticos, a quien te dé la gana, a quien responsabilice de la situación del sector primario. Pero compra de aquí, hombre, compra de aquí. Porque no me vale el discurso de culpabilizar siempre a todo, pero comprar de fuera. Soy consciente que en ocasiones la situación económica de la gente no es la misma, pero en algunas ocasiones la diferencia es de apenas escasos céntimos y aún así no tenemos esa conciencia de lo importante que es nuestra decisión, esa conciencia nacional a la que apelaba con anterioridad. Termino, señor presidente. Apelo a esa conciencia de nuestra gente, a la responsabilidad y a su inteligencia para defender nuestro campo, nuestra pesca, nuestros productos, para elegir lo fresco, el kilómetro cero. Es imprescindible ese sentimiento de conciencia nacional, de entender que nuestras decisiones determinan nuestro presente y condicionan nuestro futuro, y no es cierto que no podemos hacer nada para cambiar las cosas. Lo podemos cambiar, vamos a hacerlo en cada opción de compra, cada vez que elegimos un producto, desde la conciencia que esa capacidad de compra no es la misma para todo el mundo. Pero la diferencia, como decía antes, en ocasiones son pocos céntimos. Por favor. Finalizo ya. Mantenimiento y crecimiento de nuestro sector primario, incremento de las rentas agrarias, mantenimiento y crecimiento del empleo, producto más fresco y de más calidad, contribución a la sostenibilidad, menor dependencia del exterior y mejora de nuestro paisaje. Todo esto significa incrementar el PIB. No es una magnitud macroeconómica, es un estilo de vida, es una forma de entender, de proteger a nuestro campo y a nuestra gente.